Vamos a echar un vistazo a la lechuza y hacemos una repasada aquí leyendo un poco y todo lío. Y bueno, iba a hacer una especie de audiolibro, que también he visto que se lleva mucho por aquí, el tema de leer un poco y uno aquí a su bola y comparte el tiempo de lectura. Pues bueno, pues con la gente y todo eso. Ahora llevamos unos días con el tema de las rapaces nocturnas y yo creo que como nos metamos aquí ya no salimos, porque ¿para qué queremos más? Estaba mirando el libro de Ismo, él lo enseñé el otro día, el de Rapaces Nocturnas de Europa, ¿vale? Y ya te digo, como tampoco apetece mucho el meterse ahora mismo a hacer cosas de anatomía ni de cosas muy técnicas, digo, pues mira, pues ya me repaso un poco, me leo un poquito lo de la lechuza. Y luego me he dado cuenta de que tenía una presentación que está bastante chula aquí, que la hicimos en el año 2018. En una actividad, porque como en el año 2018 SEO-Life, bueno, pues designó la lechuza común como ave del año en el 2018, participamos de Divulga Natura en una actividad aquí en el grupo local de SEO Málaga. Y bueno, nos llevamos un poco de material allí al sitio en el que estaban haciendo las actividades, donde se desarrollaban las actividades, hacían actividades de anillamiento científico, etcétera, etcétera. Y allí en el stand, pues nosotros pusimos pues como una especie de, bueno, nos hicimos un huequecillo y nos llevamos una documentación relacionada con todo lo que tenía que ver con la lechuza común y participamos un poco respondiendo a las preguntas de la gente, hablando un ratillo y sobre todo los niños que se acercaban mucho y hacían muchas preguntas y todo esto allí con un material que nos llevamos tal. Y prácticamente el material es lo que tengo por aquí. Entonces, pues lo iba a utilizar como un poco fondo a la hora de hacer esto, de hablar un poco y poner de fondo las imágenes estas y que por lo menos nos sirviera pues eso, pues para tener unas imágenes de fondo y no solamente aquí leyendo tema de la lechuza, ¿vale? Aquí lo tenéis. Lechuza, ave del año 2018 como consecuencia pues de la negativa situación poblacional en la que se encuentra esta especie y en la negativa evolución que están sufriendo estas poblaciones. No es que se encuentren mal, sino que además que cada vez van a peor. Tanto, pues que ya os digo que en el año 2018, entre otros candidatos, pues SEO determinó designarla como ave del año. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, hubo varias campañas y todo esto y bueno, en fin, la gente pudo conocer un poco pues toda la problemática que tenía este animal. Algunos de ellos pues empezaron a conocerlo un poco, lo habían visto en dibujos prácticamente y la verdad que fue interesante. Está bien, ¿no? Estaba leyendo un poco a ver si esto lo pudiera yo pasar por aquí. Lo he preparado para que pueda servir a modo de introducción, ¿vale? Y describiendo un poco pues la especie así un poco en general y leyendo alguna documentación que tenemos por aquí. Ahora iremos viendo imágenes sobre el animal y todo esto. Fijaros el color que siempre se observa por arriba en la lechuza. No sé si tendremos por aquí. Bueno, aquí hay un vídeo de presentación. Casi que creo que casi que lo podemos ver. Lo que pasa que no sé si se va a escuchar, porque como tengo puesta la música, quizás lo mejor es directamente pausar la música un segundo y poner el audio, porque ya que lo tenemos, el audio está un poco flojo, lo tenéis que subir. A ver si ahí se... Tampoco oigo mucho, parece ser que lo único que queda un poco de música. Bueno, ya veis ahí, ¿no? Y hablando un poquito de la especie y todo esto, bueno, 4 pinceladas generales del vídeo de presentación que hizo SEO-Life como consecuencia de esto, ¿no? De esas actividades y todo esto, ¿vale? Ese vídeo está en YouTube, es posible descargárselo, verlo y todo esto, ¿no? No se ve muy bien la página porque como estamos poniendo aquí la presentación como medianamente podemos, pero bueno,
Arriba lo que pone son búhos y lechuzas. Básicamente en España existen, como hablamos ayer, 8 especies de rapaces nocturnas. Están clasificadas todas ellas en un único orden, estrigiforme, como sabéis. Y dentro del orden estrigiforme, pues 2 familias principales. La familia de estrígidos es la que agrupa básicamente a la mayor parte de los géneros dentro de las rapaces nocturnas en el mundo, no solamente en España, y es la que tiene la mayor diversidad de especies, de géneros, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues la familia de titónidas, que serían las verdaderas lechuzas, y que englobarían pues a los géneros Tito y también Fodilus, que es un género que, bueno, menos conocido. Quizás algún día, si queréis, hablamos de Fodilus, que es pues un género también con una propia subfamilia, la de los Fodilines, y podemos hablar un poco de ellos. También los conocéis. Tienen un aspecto, no sabría cómo denominarlo, porque son como, algunos parecen como unas lechuzas más chiquititas, en fin, tienen una cara un poco especial, un rostro un poco especial y es bastante llamativo. En general, bueno, como decíamos, estrígidos y titónidos. Titónidos, nuestra Tito alba, nuestra lechuza común, Tito alba, pues estaría englobada dentro de esa familia, que en España, ya digo, solo tenemos un miembro de esa familia, ¿vale? Aquí tenéis algunas imágenes. Bueno, podéis comparar un poco pues cómo se ve la lechuza, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bueno, podéis ver un poco pues cómo es la lechuza, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tiene la lechuza común marcada a la derecha, en la parte inferior derecha, y podéis ver las grandes diferencias que tiene con respecto, por ejemplo, a otros miembros de estrígidos, ¿no? ¿Vale? Fijaros, por poner algún ejemplo, y ahora después detallaremos más, el color ocre que presenta en toda la zona dorsal, en todo lo que es el manto, las plumas primarias, secundarias, cobertoras, ¿vale? Ese color, que lo veremos ahora después mejor en algunas imágenes, pues está bastante llamativo. Nosotros que llamaríamos amarillo, los libros normalmente, pues ya os digo, suelen describirlo más bien como un color ocre, ¿vale? Salpicado de blanco, como dice aquí. Tiene en verdad también algunas manchas grises, como veis, también en las alas, ¿vale? En forma de parches. La cara es llamativamente blanca, y si os fijáis justo, no sé si veis no sé si lo podéis ver esto, pero si os fijáis, a ver, justo en la zona del lagrimal hay también unas pequeñas manchas que recorren desde la zona lagrimal hacia el pico, unas manchas también que son ocráceas y que son también muy llamativas, ¿vale? Y muy típicas de ellas. ¿Qué más cosillas podemos decir? Bueno, en cuanto al número de manchas, os fijaréis también que hay ejemplares que son en la parte ventral mucho más blancas, generalmente machos. El punteado, este punteado que no se observa aquí muy bien, ¿vale? Aparece también mucho más fuerte, ¿vale? En el caso de las hembras, mientras que los machos suelen ser completamente blancas y carecen de ese punteado negro, que ya os digo que aquí no se ve muy bien, pero que ahora seguramente en alguna otra imagen pues lo podremos ver. La coloración del plumaje generalmente es pues bastante diferente, ¿vale? Es muy diferente entre ejemplares. Hay ejemplares que son, como digo, muy blancos, otros son bastante ocres, algunos son muy oscuros, y aquí en España tradicionalmente siempre se ha hablado de la existencia de 2 subespecies: la subespecie nominal alba, que sería la que predomina a nivel también en todo lo que es la península, en todo el territorio de la península, y en las zonas norteñas una que siempre se ha llamado oscura, una lechuza común oscura, perteneciente a la conocida como subespecie gutata. Aquí, buscando información antes, que se me ha pasado con el ventilador la página, estaba mirando en este libro, no sé si se ve, a ver, el libro de la lechuza, ¿vale? La lechuza de granero, el búho de granero, la lechuza de granero. Repasando un poco el número de subespecies, bueno, pues es que es tremendo, ¿vale? Tito alba, como digo, es la nominal y es la que se presenta aquí en la península ibérica, y no solamente eso, está también presente en las islas británicas, en el sur y oeste de Francia, en el sur, zona sur de los Alpes, Suiza, Italia, es decir, bueno, todo lo que son los territorios de la cuenca mediterránea, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que la lechuza puede llegar a tener aquí, sin meternos en mucho espino de temas de taxonomía, porque sabéis que hay variaciones bastante importantes en el tiempo. Este libro ya de la lechuza habla de 35 subespecies, porque el libro de la lechuza de Barr-Hall habla a nivel mundial, ¿vale? Y aquí estaríamos hablando un poco, pues, a nivel de la península, ¿vale?
Algunos nombres: Tito alba puntatísima. Tienen unos nombres muy chulos: Tito alba insularis, nigrescens, glaucops, tuidara, por si queréis escuchar algún nombre distinto, ¿no? Contempta, ¿vale? Tito alba furcata, tomensis, poensis, evereti, ernesti y gutata, como os decía, ¿vale? Gutata, que es también esa que hablábamos, que está en las zonas del norte. Es una raza o una subespecie más oscura en general, ¿vale? Más oscura. Eso por aquí, ¿vale? Vamos más despacito hoy, que siempre vamos acelerados. Y en comparación, un poco en la morfología y todo esto, ¿vale? Como estáis viendo con otras especies, bueno, pues la cabeza, como decíamos, también mocha, ¿no? En este caso no presenta esos penachos auriculares, no presenta esas plumas erectas que podéis ver aquí, pero que no siempre se encuentran de esta forma. En otras ocasiones habéis visto alguna otra foto de este búho chico, por ejemplo, o como el otro día veíamos en el caso del búho real, como a veces las colocan de manera horizontal, ¿vale? Y sin embargo, pues la lechuza carece de estas orejas, ¿vale? Y tiene un disco facial que, como estáis viendo aquí, es bastante llamativo por lo prominente y lo conspicuo que es, ¿vale? Hay muchas otras rapaces que evidentemente tienen discos faciales, porque es una característica muy típica de ellas, pero bueno, no son tan prominentes, ¿vale? No son tanto, porque por ejemplo podéis ver aquí el disco facial del autillo, que también el autillo tiene unas pequeñas orejitas. Lo que pasa es que aquí las tiene torcidas, digamos, las tiene más pegadas a la cabeza. Pero fijaros cómo el disco facial, aunque se advierte un poco, no es exactamente tan llamativo como, por ejemplo, estáis viendo ahí el caso del búho chico, ¿no? ¿Vale? Que sería bastante llamativo. O la lechuza campestre, que tiene estos pequeños cuernecillos muy llamativos, que rompen toda la redondez de la cabeza, ¿vale? Y le sirve pues también para camuflarse entre las ramas de los árboles o en los lugares donde se esconden, ¿vale? Aquí tenéis también el cárabo, etcétera. Mochuelo boreal, ya os digo, algunos más, otros menos. La presencia de estas orejas, que se me llaman también de manera común, que no tienen nada que ver con las orejas, pero se les conoce de esta manera. Y bueno, luego el rey de los mochos, ¿no? Es el mochuelo, evidentemente. El nombre, como decíamos ayer también, que estuvimos hablando un poco de este tema, el rey del mundo mocho es el mochuelo, ¿vale? Aquí tenéis algunas imágenes, por ejemplo, de lechuzas y de subespecies de lechuzas. Qué pena que no se vea entero, porque claro, yo quiero que se pueda ver esto, pero si lo pongo a un tamaño más grande, se me va un poco el tamaño hacia afuera, se me come la pantalla. Pero bueno, por lo menos que podáis lo veis más grande. Si no hago una presentación de PowerPoint, lo vais a ver demasiado pequeño y todas las diapositivas aquí a la izquierda. Entonces, bueno, vamos a verlo así de esta manera. Pero aquí tenéis una representación de un montón del género Tito, y remarcan algunas características un poco quizás exageradas y todo esto, pero bueno, por ejemplo, podéis ver aquí tenebricosa, ¿vale? Tito tenebricosa, que es una lechuza muy, muy oscura, ¿vale? Muy oscura, muy negra, con un plumaje bastante llamativo en ese sentido, porque es bastante negra, ¿eh? Y bueno, distintas otras especies, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que este libro que mencionábamos aquí, bueno, pues trataba de la lechuza común y de todo lo que tiene que ver con ella, su especie, etcétera. Pero sin embargo, en otros libros que están relacionados con el mundo de las rapaces nocturnas, ya a nivel global, pues no solamente se trata el tema de la lechuza común, se tratan otras especies, de las cuales hay también unas cuantas. Características externas. Estoy mirando por el libro por si se nos olvida alguna cosa, algo que venga interesante también, aunque con la presentación que tengo aquí lo podemos ir viendo. Aquí tenéis algunos vídeos de la lechuza, ¿vale? Donde podéis advertir un poco, pues bueno, el plumaje, el aspecto que tiene, cómo se mueve, algunas características. Fijaros, por ejemplo, cuando hablábamos el otro día, y decía Joaquín, me preguntaba, bueno, y las lechuzas tienen, en general, las rapaces nocturnas tienen los ojos inmóviles, ¿no? Están fusionados a los anillos de la esclerótica, a esos pequeños huesecillos que forman ese tubo en el que se queda encajado el globo ocular. Pero sin embargo, la inmovilidad, la incapacidad de movimiento de los ojos está suplido en este caso por la gran capacidad que tienen de movimiento en el cuello, ¿vale?
Arriba se ve perfectamente y, como dije, son capaces de desplazar, perdón, son capaces de girar el cuello alrededor de unos 270 grados, ¿vale? Se está viendo en la imagen arriba a la izquierda. Estos movimientos también graciosos, como el que se ve aquí arriba a la derecha, ¿vale? Pues lo mismo, ¿no? Es un poco el cálculo de las distancias, esa visión binocular que tienen, y esos movimientos les permiten pues fijarse en un determinado punto, en un objeto, en una presa, y calcular la distancia a la que se encuentra de manera más fácil. En la otra imagen podéis ver también, a la derecha abajo, podéis ver también ese plumaje que os decía de ocre, con tintes grises, esas manchas negras, pero en general ocráceo, la cara blanca, perfectamente blanca, también justo en la zona por donde está, aquí lo veréis, el disco facial, ¿vale? Justo por aquí suele haber también unas manchas blancas en estos lados del cuerpo, y creo que no nos dejamos ninguna otra característica más o menos interesante que no venga aquí ahora en las imágenes estas, ¿no? Fijaros también la garra, ese dedo posterior también, que es prensil, que le facilita también la captura de las presas. Y había una característica que no lo he conseguido, la verdad que no me he dado cuenta, porque lo podíamos haber buscado y haber puesto alguna imagen, pero en esta especie las uñas son de color bastante oscuro, de color negruzco, y concretamente la uña del centro está, como decíamos, aserrada por debajo. Aquí no se va a ver absolutamente nada en esta imagen, pero también lo mencionamos el otro día, que bueno, ese aserramiento que tiene podía servir, por ejemplo, para el cuidado de las plumas, el mantenimiento de las plumas, que, como sabéis, en las aves pues es una de las partes evidentemente más delicadas, porque de ellas depende pues el vuelo y la protección frente a las condiciones climáticas adversas, temperatura, la lluvia. Algunas partes, para los que os gusta un poco el tema de la topografía, ¿vale? Topografía general, anatomía externa. En el caso de la lechuza podéis ver también algunas partes importantes, como el disco facial, la frente, la zona de la nuca, que es lo que os decíamos aquí antes, lo que decía de estas manchas blancas justo en la zona de las cercanías del disco y por debajo, ¿vale? Nuca, el manto, las plumas, las escapulares, las cobertoras y las distintas partes. Esto es que, claro, es un material, como digo, que utilizamos para la presentación para los niños. Daros cuenta de que había muchísimos niños allí y, claro, siempre llevamos algunas diapositivas y algunas imágenes que sean y que te ayuden un poco, que te faciliten un poco a la hora de dar alguna explicación en caso de que te pregunten, tener un poco de material gráfico, ¿vale? Y los niños, pues claro, no están tan acostumbrados como nosotros a hablar de determinadas partes de la anatomía externa de los animales, y ya no digo de la anatomía interna. Aquí tenéis también lo mismo, otra diapositiva en donde se pueden ver estas distintas partes, ¿vale? Con un mochuelo arriba y un autillo en la parte de abajo con sus orejas, bien visibles. Muy bonito. Fijaros a nivel de los ojos. Tenemos por ahí luego después una diapositiva en donde se pueden ver los distintos ojos que tienen las rapaces nocturnas, que, como decíamos también el otro día, no son siempre de color naranja, como la gente cree, ¿no? Cuando se fija un poco en el búho real, sino que hay muchas especies que tienen tonos muy diferentes de estos ojos, o, como ocurre en el caso de la lechuza, es que los ojos son totalmente oscuros, son negros, como ocurre, por ejemplo, con los cárabos, ¿vale? Como el cárabo, que tiene también los ojos muy negros. En este caso podéis ver perfectamente, bueno, pues ese iris de color un poco más amarillento anaranjado, o incluso más amarillento pálido en el caso del autillo, y podéis comparar también cómo el vermiculado, ese dibujo, un vermiculado tan bonito, por ejemplo, del autillo, pues es bastante distinto a la manera en que se presenta este tipo de plumaje, es muy diferente. También tratamos un poco todo lo que eran las diferencias anatómicas generales, pero que eso lo veremos en otro momento, las diferencias anatómicas generales que había entre, no sé si esto está pegando muy fuerte la música, que había entre los estrígidos y los titónidos, que, como decíamos, había muchas diferencias, y eso ya lo veremos en otro momento e iremos profundizando más adelante. Ahora nos vamos a centrar solamente en las características anatómicas de la lechuza y solamente de esto, ¿vale?
Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen del búho chico, de nuevo con las orejas, los iris, las pupilas muy, muy dilatadas, ¿vale? Muy abiertas. Y la lechuza más o menos en una postura similar, donde podéis echar un vistazo a las diferencias del plumaje. Fijaros, esta lechuza es bastante blanca también en la zona ventral. Esta es la parte del disco facial. Estas plumas que estáis viendo aquí, ¿vale? Forman todo lo que es el contorno del disco facial, salen de manera concéntrica a partir de este punto y dirigen todo lo que es las ondas del sonido que llegan hacia la cara del animal, hacia lo que es la apertura del oído externo, que es esto de aquí, la apertura del oído externo, que está justo debajo de esta especie de este pliegue, porque aquí justamente el disco facial hace una especie de pliegue a modo de, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como una estructura laminar, como una lámina, ¿no? Que la puedes desplazar, la puedes mover hacia aquí, ¿vale? Y justo si levantáramos un poquito esto, pues veríamos la abertura del oído externo, ¿vale? Aquí se ven también algunas plumillas pequeñas, no sé si lo estáis viendo bien, y si se ve, si alguien me puede confirmar si se está viendo el ratón cuando yo lo muevo. El pico también en todas las titónidas es bastante alargado en comparación a lo que ocurre con los búhos, porque este pico no sale de aquí ni mucho menos, sale bastante más profundo, sale mucho más hacia adentro, y es un pico que es muy alargado y muy estrecho en comparación con estrígidos, los búhos verdaderos, que bueno, pues tenían un pico mucho más corto y también no con esta curva tan amplia, sino también mucho más ganchudo, más corto y más afilado. ¿Se ve el curso, Joaquín? Vale. Sí, porque como estoy señalando ciertos puntos, la mancha ocrácea que aparecía a partir del lagrimal, aquí en esta foto se observa perfectamente. Y también se ven muy bien los distintos tipos de plumas y el aspecto que tienen suelto, todas estas plumas que forman parte del disco facial, el aspecto sueltecito que tienen estas plumas, si las comparáramos, por ejemplo, con plumas remiges del vuelo, las caudales y todo esto, primarias, secundarias, son totalmente diferentes a este tipo de plumas. A veces el disco facial pues tiene un color muy oscuro, en algunas zonas, que lo delimita perfectamente y es lo que hace que tengan ese aspecto tan claramente diferenciado, ¿no? Que sean tan llamativos, ¿vale? Si os fijáis, eso no ocurre siempre, porque si os fijáis en la foto grande, por ejemplo, el disco facial del animal es bastante más blanco y no tiene ese borde, ¿no? Aquí tenéis una imagen, bueno, pues, de un mochuelillo y podéis ver perfectamente pues esa apertura en el momento en el que tú le levantas el disco, ¿vale? Esa parte del disco facial y lo echas hacia adelante, pues fijaros la enorme apertura auditiva en el oído externo que tienen. Es enorme. Veis también, bueno, aquí claro, aquí no se ve muy bien porque el pico no se ve tampoco, no tiene unas características muy grandes, pero este pico es bastante más corto que en el caso de la lechuza. Y luego, si hablamos de anatomía interna algún día, pues si queréis, en el caso de que hablemos de anatomía interna, pues podemos comparar los distintos cráneos de estrígida y de titónida y lo vemos ya en detalle, tanto no solamente a nivel del cráneo, sino del resto de partes. No sé si advertís también a ver esto, que es este pequeño tejido transparente que estáis viendo aquí en el ojo, que se llama membrana nictitante. Es una membrana que el animal utiliza para abrir y cerrar, es transparente y lubrica el ojo y lo protege, lubrica y lo protege. Y en estos animales se ve muy, muy, muy bien. De hecho, también lo iremos viendo más adelante cuando vayamos tratando a más cositas, más detalles de este grupo. Fijaros también cómo salen las plumas, de toda esta zona del oído externo, cómo salen directamente las plumas desde la zona del tejido, ¿vale? La apertura es tremenda. Vamos, si os fijáis el tamaño del cráneo que puede tener un mochuelo, un autillo, cualquier animal de estos que son bastante pequeños, es bastante grande con respecto de manera relativa a lo que es la cabeza, ¿vale? Lo que os decía de los ojos, pues lo mismo, ¿no? Las distintas morfologías y los distintos colores, la apertura, las capacidades de apertura a nivel de la pupila son excepcionales y esto les permite también adaptarse a diferentes niveles de luminosidad. Esa capacidad de abrir y cerrar la pupila de esa forma tan grande. Los distintos colores, el hecho de que no siempre son de colores llamativos, a veces tenéis ahí el cárabo, lechuza, con esos ojos negros, o como por ejemplo la lechuza campestre, qué bonita, me encanta el cómo aparecen todas estas plumas que están en las zonas que rodean el ojo, aparecen negras y le da un color muy, muy chulo a los ojos que hace que destaque
mucho, mucho más. En este, por ejemplo, fijaros qué color más anaranjado. Se ve muy bien. La visión, lo estuvimos viendo también. Bueno, hay una parte o una serie de... Si hay algo que caracteriza evidentemente a las rapaces nocturnas son la buena visión que tienen a luminosidades bajas, ¿vale? Y luego aparte la buena capacidad auditiva. En la visión, por ejemplo, podéis ver aquí cuántos grados puede llegar a alcanzar a nivel de visión monocular o con la visión binocular. Creo que eran unos 110 grados, algo así. Y aquí te habla un poco de la capacidad de giro que tienen en el cuello, con eso, como decíamos, un máximo de 270 grados y los movimientos que veíamos de bamboleos y todo esto para calcular las distancias. Estos movimientos cómicos no son nada especialmente graciosos, sino simplemente el animal, bueno, pues utiliza ese tipo de movimientos para esos cálculos. Las plumas, que no vamos a hablar de ellas porque ya os digo, esto es material informativo. Esto sí lo estuvimos también comentando en la página que se llamaba, creo que era Feeder Base, es una página en la que podéis ver información sobre plumas de todas las especies de aves que os podáis imaginar. Tiene una base de datos impresionante. Si alguna vez encontráis alguna pluma en el campo y queréis identificar qué especie es la que habéis visto, la que tenéis allí el rastro, utilizad esa página porque está muy muy bien. El detalle de las plumas de todas las rapaces nocturnas en general, no solamente este ala de lechuza que estáis viendo aquí, se encuentran desflecadas en el borde anterior, estáis viendo por esta zona, en el borde anterior, está en la parte ventral de la pluma, pero en su zona anterior, y también en la parte posterior. Además también en la superficie de la pluma, en su parte dorsal, esto tiene un aspecto como aterciopelado, ¿vale? Entonces, esta característica de esta pluma desflecada, este aspecto terciopelado, provocaba la capacidad o les confiere la capacidad de volar con un silencio absoluto, ¿vale? Son capaces de dirigirse hacia una presa, caer sobre ella y que ésta no se entere prácticamente de por dónde ha venido el animal, ¿vale? Dónde ha venido el depredador. Aquí hay una posición, está muy bien, porque para que veáis, bueno, pues el número de secundarias es variable en las rapaces nocturnas, no siempre tienen 15, como aparece aquí, por ejemplo, en la lechuza, las hay más y menos. Y luego aparte, como a partir de este punto, estarían las primarias, las remiges primarias y las remiges secundarias, pero es justo a partir de este punto donde se produce la numeración, donde se hace la numeración de las plumas. Esto evidentemente hay que conocerlo, por ejemplo, a la hora de querer hacer la datación de un ejemplar en base a la muda, ¿no? Hay gente que es bastante especialista en esos temas y son capaces de datar al animal, es decir, ponerle una edad, si es de primer año, de segundo año, tal. Pues habría que aprenderse evidentemente los patrones de muda, es decir, no todas las aves mudan de la misma manera en el primer año, o mudan una u otras, y por supuesto a la hora de describir todos estos patrones de muda de las primarias y secundarias, etcétera, claro, hay que conocer muy bien a partir de qué punto comenzaríamos a contar pues la primera secundaria, segunda, tercera, cuarta, terciarias, etcétera, y las primarias igual, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis 10 primarias, que es característica general del grupo. Con respecto a la anatomía interna, aquí podéis ver algo, pero no vamos a tratar mucho de esto porque no quería tampoco, ya os digo, esto creo que requiere de que se trate de una manera particular aparte, ¿no? Que yo creo que haremos un programa, lo vamos a dedicar al tema de la anatomía, pero sí es verdad que hay muchas diferencias a nivel del cráneo en comparación a si estamos hablando de búhos o lechuzas, ¿vale? Pero no vamos a tratar este tema ahora ni otras cosas que ya hablamos anteriormente, ¿vale? Aquí sí podéis ver, por ejemplo, mira, una comparación, lo que os decía, al final tenía aquí alguna imagen donde tenéis el cráneo de una lechuza y el cráneo de una estrígida. Os decía, la lechuza un pico más largo, menos curvo que este es el pico más corto, un cráneo que es más alargado, este es más redondeado, este es más largo y además está como más achatado a nivel dorsoventral, más aplastado de lo que está en el caso de los estrígidos, que suele ser mucho más cortito y muy muy redondo. Muy redondo. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí, por ejemplo,
Podéis ver también el cráneo de la lechuza, pero los distintos osículos de la esclerótica, que son estos que están aquí. Aquí no vais a distinguir, no creo que consigáis distinguir las distintas partes que forman, que constituyen el tubo este, que es el anillo de la esclerótica, pero se advierte un poco en la imagen que esto realmente está formado por una serie de piezas óseas que se fusionan formando este tubo. Y luego después el globo ocular, aquí es que está faltando, ¿no? Está faltando concretamente todo lo que es el tubo o el anillo de la esclerótica. Estos ojos se fusionan perfectamente a estos huesos y quedan protegidos por este anillo de la esclerótica. Distribución y hábitat. Bueno, hoy puedo aprovechar, y como estamos hablando de la lechuza, pues presentar algunos trabajos propios. Y aquí sí que tenéis exactamente un modelo de distribución, uno de los modelos de distribución que hice en concreto, ¿vale? Para la lechuza en la España peninsular, y en donde se utilizaron pues todo un conjunto de variables, principalmente fueron variables de tipo climático, variables topográficas. Por ejemplo, la altitud es una variable topográfica, la pendiente, la humedad, por ejemplo, en el mes de enero, la variación de la humedad, los días de nieve, la radiación solar. Es decir, toda una serie de variables climáticas y topográficas para intentar de esta manera predecir de alguna forma cuál sería la distribución potencial en concreto de la especie dentro de la España peninsular, con unos valores de... No son probabilidad, se conocen con el nombre de favorabilidad, porque utilizan una fórmula distinta a partir de una regresión logística, que sería la que sí ofrece datos de probabilidad, pero por no hacerlo muy complicado, algo bastante similar. Y para que lo entendáis, los valores verdes serían los valores de mayor favorabilidad para la presencia de la especie dentro de la España peninsular, como veis aquí en este caso, ¿vale? Es decir, que todos los territorios del Valle del Guadalquivir, todas estas zonas serían muy favorables para esta, mientras que las zonas de montaña más elevadas, las zonas de, como veis aquí, Pirineos, Cornisa Cantábrica, etcétera, etcétera, bueno, pues Sierra Nevada, etcétera, pues sin embargo son los que cuentan con los valores de favorabilidades más inferiores para la especie. Esto se puede resumir luego en un gráfico que aquí en este caso no lo tengo, ¿vale? No lo tengo, pero se resume básicamente luego en 3 categorías, de manera que sea sencillo de ver, distinguiendo 3 colores solamente en el mapa, en el que el color verde, por ejemplo, pues sería la zona de mayor favorabilidad, una zona de alta favorabilidad para la lechuza, una zona intermedia que daría un color, imaginaros, amarillo por ejemplo, y una zona desfavorable, que sería un color oscuro, para destacar de manera muy clara pues cuáles serían los mejores territorios para la especie, ¿vale? De verdad, siento un montón que esto es que, mira, si es que si lo pongo así, me da cosa, porque es que no lo podéis ver bien, ¿vale? Y tampoco puedo yo aumentar esto. A ver, si lo pongo así y lo veis completo, pero es que se ve muy pequeño, entonces me veo obligado a ponerlo de esta forma, aunque no lo veáis entero el mapa, ¿vale? Por eso es por lo que lo hago de esta forma, porque no consigo que lo veáis. Entonces, ¿y el que determina? Bueno, hemos hecho ahí un mapa predictivo, hemos conseguido hacer digamos, el cálculo, ¿no? A nivel estadístico de la distribución potencial de la lechuza en España peninsular a partir de esa serie de variables, y lo que nos quedaría por aquí ver es todo lo que es la fase explicativa, ¿no? El cómo explicarían estos factores, o cómo explicaría la presencia de la lechuza en unos determinados territorios. No la presencia, sino que el hecho de que el territorio sea más o menos favorable para esto. Esta evaluación del modelo son una serie de cálculos estadísticos, evidentemente no vamos a hablar aquí ahora mismo, que nos ayudan a validar un poco el modelo y ver hasta qué punto pues el modelo es sensible, es sensible digamos, ofrece datos realmente predictivos que sean correctos, y se utilizan pues valores como la sensibilidad, especificidad, omisión, comisión, capa, etcétera, etcétera. Y esto algún día, si queréis, lo tratamos a nivel de modelo de predicción de distribución de especies, pero no ahora mismo. Con respecto a las variables, al final lo que se hace es un resumen, porque claro, evidentemente las variables que explican, las variables que hacen la predicción de la favorabilidad de la lechuza en el territorio son todas estas que estáis viendo aquí, y son de distinto tipo. Al final, como os decía, hay algunas son climáticas, la tenéis aquí con el nombre de la C, otras variables son topográficas, y otras variables incluso son edáficas, como estáis viendo aquí también. No sé a cuál llamé edáfica exactamente,
No sé cuál sería en concreto, porque seguro que hay aquí alguna que está relacionada con el suelo y en el momento en el que lo hice ya ni lo recuerdo. Pero lo que sí se ve, por ejemplo, es que a nivel, por ejemplo, climático, lo que mayor explica, la mayor explicación, la que más explica todo este tipo de información, no sé si lo he dicho anteriormente, pero aquí lo que estáis viendo son las presencias y las ausencias de la lechuza en la España peninsular a partir del mapa este de aves reproductoras, ¿vale? En las cuadrículas de 10 por 10 kilómetros. Pues este mapa de la realidad, de la situación más o menos real, porque evidentemente va a haber problemas de cuadros cuadritos por donde no aparece y sin embargo sí estaba porque ha sido submuestreado, porque no se ha encontrado, o al revés, etcétera, etcétera. Muy buenas, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos con un modelo de la lechuza. Al final todos estos datos, que son las presencias, ausencias de la especie, se traducen mediante una fórmula matemática, una ecuación matemática, que estaría formada por todas estas variables en este mapa de distribución potencial. Y resumido todo este follón de variables de distinto tipo, intentamos sacar qué capacidad explicativa tienen estas variables, pero agrupándolas en determinados factores, como serían un factor topográfico, que es todo esto que está aquí, un factor climático y un factor edáfico. Este tipo de gráfico nos permite hacer una serie de cálculos para conocer qué efecto puro tiene la topografía, lo veis aquí, qué efecto puro tiene la topografía a la hora de explicar esta distribución potencial y qué efecto puro, por ejemplo, tiene el clima. Podéis ver, por ejemplo, que el efecto puro más importante a la hora de explicar la significación, por ejemplo, de este modelo, pues alude al clima concretamente, y las variables del clima que han entrado aquí pues son, por ejemplo, la humedad en el mes de enero, las variaciones de humedad, ¿veis? Y la irregularidad pluviométrica. Podéis ver, por ejemplo, que hay variables pues que estas tres, por ejemplo, están muy relacionadas con las precipitaciones, ¿vale? Con las precipitaciones, mientras que la temperatura media, por ejemplo, pues estaría más relacionada con temas de temperaturas, o el número de días de nieve, ¿vale? También podríamos relacionarlo con el tema de la temperatura. No sé si se sigue esto o si hay alguna cosa que os gustaría tratar en concreto, porque ya son temas de investigación y quizá un poco más complejos. Al final la interpretación pues la podemos, bueno, como este modelo hay otros tantos de todas las rapaces, tengo de todas las rapaces de la península, incluso a nivel de Europa. Como este modelo en concreto, el valor del clima, el efecto puro del clima, este 37% explicaría esto de aquí, y como os digo, formado por estas variables. Ahora podríamos interpretar un poco de alguna manera qué puede estar influyendo aquí según los signos de estas variables, porque por ejemplo se puede observar que es importante la temperatura media y, por ejemplo, la correlación entre la favorabilidad del territorio con la temperatura media, si veis, es positiva. Esto indicaría que el aumento de la temperatura en el territorio aumentaría o provocaría un aumento de la favorabilidad para la especie. Al contrario, por ejemplo, la irregularidad pluviométrica o tiene un efecto que es significativo, pero negativo. Una correlación negativa, de manera que en el momento en que aumentara la irregularidad pluviométrica, eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la zona mediterránea, ¿vale? Donde hay, digamos, periodos de mucha lluvia y de lluvias importantes, con otros periodos en los que llueve mucho menos, ¿vale? Típico de un clima mediterráneo. Pues este factor en concreto, esa variable en concreto, sin embargo, afectaría de manera negativa, de manera que cuando aumenta la irregularidad pluviométrica, como la correlación es negativa, se produciría una disminución de la favorabilidad del territorio para la lechuza. Esta variable que es negativa, que estáis viendo aquí, cuando aumenta, disminuye la favorabilidad, o más bien, lo podéis ver al revés también, entenderlo al revés, pero así lo veo yo más fácil. Pues afectaría a estas zonas de aquí y lo que harían sería disminuir la favorabilidad del territorio. La topografía tiene también una importancia, el efecto topográfico puro tiene también una importancia dentro de la explicación de este mapa de distribución potencial, pero como podréis comprobar, la topografía al lado de la climatología, que explica casi un 38% ella sola, pues evidentemente si tuviéramos que decir qué variables o qué grupo de variables podrían tener una mayor capacidad explicativa sobre la distribución, sobre el por qué o cómo se distribuye la lechuza dentro de la España peninsular, evidentemente diríamos que el clima es el factor más importante a la hora de determinar las áreas de favorabilidad de la lechuza dentro de la España peninsular, ¿vale? El clima.
seguido de la topografía, pero por muy de lejos, y el factor edáfico, que no recuerdo ni qué variable era la que yo puse aquí de factor edáfico, cuál puede estar relacionada con el suelo. No, esto puede ser que sea esta, la permeabilidad, no lo sé, algo relacionado con la vegetación o alguna cosa así. Yo aquí casi no traté nada de temas de vegetación. Y luego hay otra cosa muy importante que no se puede escapar dentro de dentro de todo lo que es la interpretación de los modelos y todo esto, y es que la interacción entre los factores, y por eso existe este gráfico, permite calcular cómo de intensa es la interacción entre las variables, ¿vale? Si os fijáis, el clima y la topografía tienen una importante interacción, tanto que la capacidad explicativa de los dos factores juntos, es decir, de la interacción de los dos, cuando los dos actúan al mismo tiempo, tiene mayor capacidad de explicación que el clima y la topografía por sí solos. Esto puede ser un poco difícil de entender al principio, puede ser un poco complicado, pero los números, ¿vale? Los números lo están diciendo claramente, ¿vale? La capacidad de explicación de estos factores explicativos de la interacción, ¿lo veis? Que son dos círculos que, digamos, se fusionan uno con otro. Esta parte de aquí, pues la capacidad de explicación de los factores climáticos y topográficos, de la interacción entre los dos, es mucho más fuerte que la del clima y la topografía por sí sola. Lo que quiere decir que la interacción de estos dos factores están muy relacionados con este mapa, con la explicación del qué está ocurriendo aquí y el por qué el mapa de distribución de la lechuza, de distribución potencial de la lechuza, es como estáis viendo aquí y no de otra manera, ¿vale? Si observáramos mapas de distribución potencial de otras especies, pues como del topillo nival o cualquier otra cosa, pues sería totalmente distinto. Si miráramos el del Borrea, pues también es diferente, etcétera, etcétera. Y cada mapa se va a dibujar según los datos de partida, de presencia o ausencias que tengamos en el mapa de distribución, en biogeografía, se usan muchísimo este tipo de mapas, y ¿alguien habla por aquí? Y las variables que entren luego y que sean significativas y que tengan esa capacidad predictora como para que esto salga de esta manera. Bueno, es un poco, ya digo, es más difícil explicarlo, que lo que es. Realmente es bastante sencillo. Partimos de los datos de presencia-ausencia, que aparecen en cualquier mapa de biogeografía, de distribución, de estudios de distribución, que tengan cuadrículas, por ejemplo, de 10 por 10 kilómetros, podrían ser de 5, podrían ser de 25 kilómetros cuadrados, lo que fuera. Y a partir de las variables climáticas, topográficas o la que sea que nosotros queramos utilizar y para las cuales tengamos datos en todo el territorio de estudio, en este caso es España, a partir de eso buscamos una correlación, una relación estadística que consiga explicar, primero que consiga hacer una predicción correcta y luego pues buscamos una explicación al fenómeno del por qué ese patrón que estamos observando, ¿vale? Y ese sería por lo que es el desarrollo de esos factores y el intentar buscar la explicación. Luego viene la parte complicada de todo esto, que es el intentar dar una explicación del por qué la interacción del clima y la topografía, por qué el clima y la topografía tienen importancia en esta especie hasta tal punto de ser los factores que más explican eso o ese mapa que estamos viendo ahí. Para eso está la discusión de los artículos, la bibliografía, el repaso de toda la información de lo que se publica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Laura, muy encantado de verte por aquí. ¿Qué haces? Ya tenemos nuevo set de streaming después de la mudanza que ha durado una eternidad y el mes y pico que me tiré sin internet. Que nada, me alegro. Hoy estoy hablando de datos propios, fíjate. Sigo vivo. La mudanza de la muerte total. Sigo vivo y hoy me he puesto a hablar de la lechuza y he sacado unos datos propios que yo tenía publicado aquí. Bueno, no, esto no he llegado a publicarlo en un sitio. Esto que estáis viendo es totalmente inédito. Pero son datos míos de estudios de biogeografía y todo esto. Y pues, estaba enseñando aquí un poco cosas de la lechuza y hemos salido hablando ahora de la distribución. Y he enseñado un poquito cómo funcionaba el tema de cómo se calculan estos mapas, cómo se hace todo esto. Aquí que podéis ver. Y estaba explicando un poquito, bueno, pues cómo funciona, cómo se elaboran estos mapas de predicción de distribución potencial en función a las distintas variables que nosotros estemos usando. ¿Vale? Y sobre todo lo más difícil, luego cómo es buscar una explicación a esto. A veces la explicación es bastante difícil. Si, por ejemplo, lo intentamos explicar con respecto al clima y atendiendo a las variables y a las correlaciones positivas y negativas, pues bueno, conociendo la biología de la especie, se puede entender pues que a esta, por ejemplo, pues la temperatura media baja, pues no le venga bien porque sea un animal que le guste más de temperaturas más bien medias altas.
O las variaciones de humedad, pues porque están indicando a lo mejor que no le gusta que sean unas zonas de mucha sequía. Bueno, puede estar relacionado con los sitios en los que vive, cultivos, etcétera, lo que sea, ¿no? Y más difícil todavía la interacción. La interacción entre los dos, ese efecto positivo que ejercen los dos factores cuando actúan juntos, interaccionan. Y eso es lo que más explica. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Las interacciones pueden ser positivas o pueden ser incluso negativas, o incluso fijaros la interacción entre los tres factores juntos, que a ver quién explica esto ya, ¿vale? Pero que no seamos capaces de explicarlo no significa que estadísticamente y matemáticamente no exista esa relación y que esté perfectamente cuantificada con unos porcentajes, ¿vale? Otra cosa es que nos sea luego difícil a nosotros sacar ciertas interpretaciones y a lo mejor haya que utilizar otro tipo de técnicas estadísticas, multivariantes, etcétera, etcétera. Cortando el rollo de las matemáticas y de la estadística y todo esto, que ya hemos hablado de la distribución, aquí tenéis, por ejemplo, bueno, pues un típico sitio en el que podemos encontrar a la lechuza, que como os digo, es un animal que gusta de cazar pues desde el crepúsculo. Es un animal que no es muy nocturno, puedes verlo de noche, en lo alto de un poste, en lo alto de una señal en una carretera secundaria, pero también puedes verlo volando durante el día e incluso cazando en algunas latitudes, incluso cazando en caso de que le pique el hambre, ¿vale? Pues podéis verla en esa zona y son territorios de caza parecidos a estos, porque les gusta cazar en vuelo también algunas veces. La veréis que va volando y mirando con la cabeza hacia el suelo, buscando el sonido, sobre todo, además de que tiene muy buena vista, pero son animales capaces de cazar por el oído perfectamente, y buscando presas por todas las zonas de donde hay todas estas hierbas. Por eso le gustan mucho también las carreteras, porque ven muy bien a los ratones cuando salen de los bordes de las carreteras, de todos estos matojos, estas malas hierbas que crecen en los bordes de las carreteras. Estas, Dice, Laura, ¿para cetrería se usa? Sí, efectivamente, las rapaces nocturnas tienen todo lo que es el tema de la cetrería de rapaces nocturnas en España es un poco complicadete, es un poco complicado. No es como en el caso de las rapaces diurnas, que todo el tema de la cetrería está un poco más controlado. Pero aún así, sí se tienen rapaces nocturnas de cetrería y se utilizan. Sí. Lo que pasa, claro, tienen unas peculiaridades que... Las lechuzas solo son carnívoras, todas las rapaces nocturnas son carnívoras y además tienen la característica de que se comen la presa entera. Se tragan la presa entera, no mastican nada, evidentemente, y no despedazan como hacen las diurnas, por ejemplo, con los picos que le van dando trocitos a sus crías o tal, exactamente como una serpiente. Ellas directamente cogen el ratón, ¡pum!, y a base de movimientos del pico y la garganta, ¡pum, pum, pum!, se lo traga enterito. Además, las lechuzas no tienen buche, por lo que no pueden, las lechuzas y las rapaces nocturnas no tienen buche, por lo que no pueden almacenar tampoco lo que comen, y por eso están continuamente cazando. ¿Algo especial del sistema digestivo? Pues, por ejemplo, a nivel de pH, tiene un pH diferente, un poco ligeramente, no sé si ligeramente más básico, es que tampoco me acuerdo ahora mismo, pero sí tiene un pH diferente, lo hablábamos ayer también con respecto a las diurnas. Porque las diurnas son capaces también de provocar o de echar los restos que no se digieren de las presas que comen, también a modo de gagrópila. Ahora lo veréis en algunas imágenes que tengo aquí de gagrópila de alguna especie, que son como una especie de pelotitas apretadas con todo el material indigerible, los picos, las plumas, los restos de los huesos, cráneos enteros de aves, de micromamíferos, ¿vale? Son capaces, las diurnas, el cernícalo, tal, son también capaces de provocarlo, y no solamente las diurnas, sino también otras aves, producen gagrópila con los restos indigeribles, pero sin embargo ellas, como tienen un sistema digestivo con un pH no muy óptimo para hacer la digestión, ¿vale? Entre eso, más el que se tragan la presa completa, provocan que las gagrópilas, cuando las producen, contengan pues todos los restos de huesos, fémur, caderas, cabezas de pequeños paseriformes, totalmente completas, pues porque no pueden digerir precisamente bien eso. Entonces, es muy importante, porque la gagrópila, además, y lo decíamos también ayer que estuve hablando de generalidades del tema de las rapaces, nos ayudan a conocer la dieta, no solamente de la especie, porque es que eso es un libro abierto, es que coges eso, lo despedazas con unas pinzas. Hay unos libros que ya os lo enseñaré también, donde vienen imágenes del cómo determinar las distintas especies de micromamíferos que aparecen, si es un topillo, si es un topo, si es un erizo, lo que sea, ¿no? Es decir, una guía de identificación de huesos que permite coger esos pequeños restos que aparecen en la gagrópila con unas pinzas, mirarlo con la lupa binocular y determinar, ostras, pues esto es esta especie en concreto, es una, ¿qué sé que te digo? Es una musaraña tal, una musaraña enana, o una musaraña común, o lo que sea, ¿no? Y te permite identificarlo. Y no solamente te permite saber lo que come el animal y
conocer la dieta, sino también que se usan mucho en ecología para conocer los micromamíferos que hay en un determinado territorio. Imagínate, porque si nosotros nos ponemos a coger egagrópila del lugar que estáis viendo aquí en la imagen, porque hay una pareja que vive allí y está todo el día cazando, y luego ellos se descansan en ciertos sitios, que es donde luego después pulsan la egagrópila a las tantas horas de haber empezado a hacer la digestión, te sirve también para saber qué tipo de micromamíferos, qué especies en concreto son más abundantes en el territorio en el que están. O sea que sirven además de para saber cosas de su dieta propia, cosas del sitio a nivel de biodiversidad, a nivel de diversidad específica de especies de micromamíferos, por ejemplo, en un determinado territorio. O sea, de manera indirecta nos ayuda mucho. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, que aquí esto es grande todavía, aquí hay más cosillas. Bueno, aquí tenéis el típico campo, ¿no? El típico campo, pues donde uno se va con el cochecito también, se da un paseíto, se queda luego por la noche tomándose un cafelito caliente y nada, y a escuchar un poco a ver los ruidos de la noche y sabiendo que un terreno como este es bastante parecido a donde podría encontrar las lechuzas cazando ahí en el crepúsculo, al atardecer, pues fíjate. Digo, anécdotas de bichos de estos, pues muchísimas. Hay una casa, por ejemplo, donde, bueno, pues sueles verla esconderse en todos estos agujeros que se están viendo allí, en las paredes, en los tejados, ¿vale? En los muros, en las vallas también, que es muy típico. Estas fotos son todas muy bonitas, ¿eh? En estas vallas es normal verlas también, oteando allí, echando un vistacito. Y tenéis una, por ejemplo, saliendo del agujero en el que estará criando, viviendo, ¿vale? En cuanto a la dieta, que hemos hablado, bueno, carnívora, como estaba mencionando Laura también, que decía que sí eran totalmente carnívoras, efectivamente. Dice, los profes de ciencia están haciendo una raíz, me están saliendo aquí un montón de dinosaurios. Yo tengo puesto aquí una cosa que no sé ni lo que es, pero salen 200 dinosaurios ahí arriba, seguro que lo estáis viendo vosotros. Y lo puse un día y no lo sé ni quitar, no sé ni cómo se quita eso. Muy buenas, Fabián, gracias por el follow. ¿Qué pasa, hombre, señores? ¿Cómo estáis? Ayer estuve yo también un ratillo en el canal de los profes de ciencias, que estaban súper contentos con el tema de la participación que había hecho en el vídeo del No al Bullying, y me gustó muchísimo el vídeo y todo esto. Está también aquí hoy con nosotros Laura Flores, que es el día que más la he visto aquí en mi canal. Eso significa que algo estaré diciendo medio interesante. Algo estaré diciendo medio interesante para que esté Laura aquí tanto rato. Me alegro mucho de que esté por aquí, siendo ella quien es. Así que, pues nada, me alegro un montón. Estamos viendo la lechuza. Hoy estamos tratando temas de rapaces nocturnas. Y estamos viendo temas de la biología de las rapaces nocturnas. Y ayer hicimos un pequeño programa hablando de la nocturna en general. Y hoy estamos tratando cosas de la lechuza en concreto. Porque en el año 2000, esto viene aparte de un recuerdo, esto es una presentación que hice para una actividad de la lechuza en el año 2018, porque fue el año de la lechuza que se llama, ¿vale? Porque está la cosa fatal con esta especie en cuanto a las poblaciones y cada vez hay menos, ¿eh? Esto no se está solucionando, va cada día peor, ¿vale? Que es el motivo del por qué estamos hablando de esto. El nombre científico es Tito alba, Tito, con Y, Tito alba, la subespecie en concreto que principalmente tenemos aquí es la alba también, es la nominal. ¿Vale? Tito alba. Hay muchas más especies de Tito, de género Tito a lo largo del mundo, pero aquí en España tenemos una única especie, que es la representante única también de la familia en concreto, que es los titónidos. ¿Vale? Tito es el género que da nombre a la familia titónidos, que serían las verdaderas lechuzas. Las verdaderas lechuzas. Hemos estado hablando también un poco de las diferencias entre las lechuzas y los búhos, y ayer lo hicimos también en un programa en donde sí hablamos más rato sobre eso. Sí, dice Laura, un animal precioso, la verdad. Soy Antonio, gracias por el follow. Fabián también. Me alegro de ver más gente por aquí. Y sí, es muy bonita. La verdad que es una de las rapaces nocturnas más bonitas que tenemos, con diferencia, porque las otras son bonitas también, pero tienen ciertas similitudes. Pero es que esta es totalmente diferente. En el plumaje, en el color, en la cara, en el disco facial tan blanco que tiene, esos ojos, el color dorado, ocre que tiene en la parte dorsal. Es muy bonita, la verdad. Son muy distintas. Dice los profes, dice en la uni, una vez participé en un programa de cajas nido de lechuza y autillo. Son preciosas. Hay un montón de programas también para participar en esto, efectivamente. Incluso ahora allí en Jaén estaban haciendo también olivares, no me acuerdo cómo era. Se llama Olivares no sé qué, no sé si a alguien le suena el programa pero están haciendo también introducciones mediante hacking y todo esto de lechuza en el territorio para que ayuden un poco a eliminar roedores y todo esto de una manera natural, y aparte pues sirve para ayudar a las poblaciones
porque con todo lo que es la transformación del suelo, la transformación de los medios agrarios, los tipos de... En fin, esto está provocando daños bastante importantes a las poblaciones y están en regresión absoluta, a unos niveles bastante importantes, ¿eh? Bastante importantes. Acordaros por lo menos de eso, que las poblaciones de lechuza en España están muy disminuyendo fuertemente, ¿eh? Muy en declive, ¿vale? Que es lo que iba a decir exactamente. La variedad de la dieta de la lechuza común, pues variada, ¿no? Es bastante amplia, tanto ratones de campo, topillos, reptiles, todo siempre animales pues, ligeramente pequeños. Como he dicho anteriormente, se comen la presa entera, no la despedazan, no la desmenuzan, e incluso claro, pueden coger de todo este tipo, pero siempre de unos tamaños bastante pequeños. Con respecto al tema de la ecología, la dieta y todo este tipo de cosas, siempre en estos pájaros, en estas aves, se estudia mucho pues cómo es el tipo de dieta en cuanto a la variedad de presas, si hay dominancia dentro de la dieta de determinadas especies, se hacen cálculos de diversidad, por ejemplo, a la hora de la nutrición, de diversidad específica, a la hora de qué especie tal, si hay dominancia, si es especialista en concreto, de alguna especie en concreto, porque muchas veces hay especies que se especializan en coger ratones de campo o topillos, como pasa con el búho chico, que tiene poblaciones que aumentan mucho cuando también se producen explosiones de topillo campesino en el campo. Y hay otras que, sin embargo, pues no son para nada especialistas, son muy generalistas, son capaces de cazar cualquier cosa y al final en su dieta, cuando tú analizas la egagrópila y miras la dieta que tienen las especies, pues no se ve nada más que un reflejo de la misma abundancia que hay en el territorio, ¿vale? Es decir, que si en ese territorio, por lo que sea, pues hay un montón de ratones de campo, pues en su dieta, cuando miras la egagrópila y la analizas, en su dieta hay una predominancia de ratones de campo. No es porque sea especialista en la captura de ratones de campo, sino porque caza lo que más abunda. Simplemente, que es lo más fácil para ella, ¿no? Esto se estudia muchísimo en este tipo de trabajo, ¿vale? El tema de la dieta y el tema de si es generalista, si no es generalista, y es muy interesante, ¿vale? A ver qué más cosillas tenemos por aquí. Estamos viendo la presentación, hay más datos, la cara parabólica. Aquí tenéis alguna información relacionada con esto, ¿no? De SEO Birdlife, como veis las imágenes son de ellos, de la asociación, de la Sociedad Española de Ornitología. Una cara parabólica, ya lo hemos mencionado antes también, ¿vale? Actúa ese disco facial como una antena a la que dirige todos los sonidos y hace que lleguen a la apertura que hemos estado viendo antes también en imágenes de los oídos externos, ¿vale? De la parte del oído externo. Esto es un poco lo que es la asimetría, que lo mencionábamos también el otro día. Quizás un concepto o algo un poco complicado para la hora que es y para tratar este tipo de cosas. Lo veremos más adelante cuando tratemos el tema de anatomía de este tipo de aves, porque seguiremos hablando de rapaces nocturnas, pero básicamente a lo que viene a decir un poco es a que estos animales, en general, rapaces nocturnas, pueden presentar una asimetría que se llama bilateral a nivel del oído, e incluso a nivel del cráneo, a nivel de los huesos temporales del cráneo, llega incluso a afectar al cráneo. ¿Qué significa esto? Que podemos encontrarnos un oído incluso un poco más grande que el otro e incluso en una posición distinta en la cabeza, uno con respecto al otro. O sea, hay una asimetría, no encontramos los dos oídos, la apertura de los oídos a la misma altura, ni tampoco el tamaño de ese oído externo, ¿vale? De ese oído externo son iguales tampoco, ¿vale? Hay una asimetría. Puede ocurrir que haya una asimetría, que sean distintos, tanto en el tamaño como en la posición, ¿vale? En menos especies, la asimetría bilateral que estáis viendo aquí, esta asimetría, en muy pocas especies afecta al cráneo, a las partes del cráneo, y nunca afecta al oído interno. El oído interno no tiene esa diferencia. El oído interno es exactamente igual, tanto en un lado como en el otro de la cabeza, pero sin embargo, sí hay diferencia a nivel del cráneo, incluso, y mucho más a nivel de volumen, a nivel de tamaño y de posición de los oídos, de la apertura del oído externo, ¿vale? No sé si lo habéis escuchado esto alguna vez en la vida, pero es así y tiene mucho que ver con la capacidad auditiva que tiene el animal. La diferencia, se dice, lo que se piensa normalmente en los estudios, se piensa que la diferencia en la posición y la diferencia en el tamaño, etcétera, etcétera, está relacionado con la capacidad de detectar la fuente del sonido, detectar mejor la fuente exacta del sonido, como consecuencia simplemente de la diferente velocidad o de tiempo al que llega a un oído o a otro en la fuente del origen del sonido. No sé si me conseguí explicar, ¿vale?
Simplemente el hecho de que haya una pequeña diferencia hace que esa fuente de sonido llegue unos milisegundos antes a un oído que al otro. Y esa diferencia le permite dirigir la cabeza exactamente y mirar perfectamente al punto en el que se está moviendo esa presa o lo que sea que esté escuchando y que atienda, ¿vale? Laura, pues nada, nos vemos. Sí, me alegro también de veros por aquí, ya nos veremos más. Tenemos pendiente una charla también en tu canal, como no, ya ves tú, yo encantado. Y ahora ya sí, esto ya está preparado, ¿eh? Yo ya puedo venir aquí, sentarme tranquilamente y podemos hacer lo que sea sin ningún lío. Hasta hace poco no era manera, no había forma. Pero ya sí, ya está esto establecido, ¿vale? Cuando quieras hablamos y nos vamos allí a tu canal y hablamos de lo que os apetezca. Muy bien. Bueno, pues no sé si habéis escuchado este concepto alguna vez, el tema de la simetría bilateral en estos animales, pero es bastante característico. Aquí tenéis una imagen en la que podéis ver perfectamente lo que os estoy diciendo. En este caso es el caso extremo, ¿no? Porque aquí sí se está produciendo una afección a nivel del cráneo, ¿vale? Ahí no estamos viendo solamente el oído externo, sino que estamos viendo incluso el cráneo está distinto, ¿lo veis? En un lado derecho y en el lado izquierdo está afectado a los huesos. Muy bien. Bueno, esto habla un poquito de lo que os estaba comentando, de esa diferencia, ¿vale? Esa diferencia en la capacidad de captar el nivel de sonido a distinto tiempo, un poco antes que en un oído que en el otro. Aquí veis el oído izquierdo, por ejemplo, oído izquierdo, oído derecho, ¿vale? Right, left y right, y podéis ver cómo llega antes el sonido al oído izquierdo y un poquito más tarde al oído derecho, y de esa manera son capaces de localizar perfectamente y dirigir la cabeza, los ojos también, hacia la fuente que está generando ese sonido. Y que ya os digo, puede ser un depredador, y esto es lo que utilizan ellos, por ejemplo, para cazar en oscuridad absoluta. A ver, no todas las rapaces nocturnas tienen capacidad de cazar con una perfección absoluta en la oscuridad total, pero sí es verdad que hay algunas que sí está más que demostrado que simplemente son capaces de cazar con el oído, ¿vale? No necesitan absolutamente para nada la vista. Y con respecto también a las cosas que se habla muchas veces de la vista, es que lo hablábamos también ayer, antes de ayer, son capaces de ver durante el día, no tienen ningún problema con la luz del día. Algunas veces se piensa, o la gente pensaba, bueno, pues que la luz podía dañarlas de alguna manera o que no hay ningún problema. Pueden perfectamente ver la luz, porque hace que cierran las pupilas, ¿vale? Y dejan entrar la menor cantidad de luz posible dentro del ojo, al oído y listo. Al oído, al ojo y listo, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. Muy bien, esto lo hemos tratado también antes. Aquí podemos ver una imagen también muy chula de una secuencia de una de estas lechuzas oteando, cazando desde percha, que se llama también, que es el lugar en el que el animal normalmente se posa para observar y escuchar perfectamente todos los ruidos que están sucediendo a su alrededor, y de esa manera, pues, en el momento en que detecta el ruido de alguna presa moviéndose, se lanza, y además se lanza, en esta secuencia lo veis muy bien, se lanza de la manera que lo estáis viendo aquí, justo con las patas hacia adelante, ¿vale? De manera que también incluso protege la cara, porque la cara la desplaza hacia atrás y son las patas las que se pegan el encontronazo con la presa, y son realmente las garras las que están preparadas para estrellarse contra la presa o luchar contra ella o llevarse un bocado o lo que sea, ¿no? Es muy importante esto. Es una forma también de protección, de que no sufra el animal un daño en la cara. El tipo de caza también, fijaros aquí, mediante inspección, el vuelo a baja altura, es también muy típico. Lo que decía antes, veíamos un ejemplo de caza desde posadero o desde oteadero, que es el lugar en donde mira y observa alrededor justo que se está moviendo para cazarlo, o también la inspección a baja altura, donde veréis al animal volando por los campos a una baja altura, mirando y escuchando sobre todo cualquier ruido que le haga lanzarse directamente, como habéis visto anteriormente. Bueno, ¿cómo va? Hemos avanzado ya todo lo que son las cosas generales. Tenemos aquí un poco todo lo que tiene que ver con las egagrópilas. No sé si está sonando la música o se ha parado. La verdad que no quiero que se quede esto aquí sin sonido ninguno. Aquí podéis ver la egagrópila,
y los que os comentaba anteriormente. Cómo se traga la presa completa, lo podéis ver en la imagen número 1, la cavidad bucal, abre perfectamente la boca e introduce completamente el animal dentro. Posteriormente se produce una digestión a nivel del proventrículo, ácido clorhídrico, se están viendo ahí algunas moléculas, etcétera, etcétera, y a nivel del ventrículo comienza a formarse ese pellet que viene ahí, esa pelota, esa egagrópila, es el nombre más técnico, como consecuencia de la acumulación de todos esos restos no digeribles de la presa que se ha comido. Como se ha comido un animal completo, pues a estos pelos, aparecen muchísimos pelos, todos los pelos, el cráneo, huesos, todo eso completo, termina por apelotonarse ahí en el ventrículo, y ahí es donde se va formando esa egagrópila que posteriormente en el punto 4, estáis viendo arriba, ¿vale? Va después a regurgitar, unas horas después, ¿vale? Ante una serie de contracciones. El movimiento es activo, ¿vale? El movimiento es activo, es decir, se produce una serie de movimientos a nivel muscular, ¿vale? Unas contracciones peristálticas que van ascendiendo, van provocando que vaya ascendiendo desde el ventrículo, vaya ascendiendo la egagrópila hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y posteriormente al final ya sea expulsada hacia el exterior, que es lo que viene aquí como la egagrópila seca ya. En el momento en el que se está haciendo todo este acúmulo de todo este material que no se puede digerir, todos esos picos, plumas, patas, etcétera, etcétera, pelos, etcétera, también todas las partículas que son digeribles, ¿vale? Que son digestibles y que son ricas en nutrientes, van pasando hacia abajo y posteriormente pues son asimiladas una vez que se realiza la digestión, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es básicamente el mecanismo mediante el cual el animal pues se traga la presa y posteriormente produce la egagrópila. Lo que os decía, son las rapaces nocturnas las únicas aves que producen este tipo de restos, que sirven como rastros muchas veces para encontrar a estas especies luego en el campo, etcétera. No son las únicas, las rapaces diurnas también. Por ejemplo, ahí tenéis algún gráfico de una egagrópila de un cernícalo vulgar, ¿vale? De un gavilán o de un ratonero, muy abundante en este tipo de pelo. Evidentemente, la forma, el aspecto que va a tener va a depender mucho del tamaño del animal, evidentemente. Si estamos hablando de animales grandes, como en el caso de un búho real, la egagrópila tiene un tamaño bastante imponente. Y luego, por supuesto, del tipo de presas del que se alimente el animal. Estamos hablando de un búho real que puede cazar conejos, pues evidentemente va a tener una gran cantidad de pelo de conejo no digerido dentro de esa egagrópila, y una buena parte de ella va a estar formada por pelo de conejo, por poner ese ejemplo en concreto. Luego, si tenemos, por ejemplo, egagrópilas de otros animales más pequeños, como por ejemplo, más insectívoros, como el mochuelo, aunque también el mochuelo caza ratones y puede comer roedores pequeños sin problema, pues veremos cómo en las egagrópilas hay restos de invertebrados y de pequeños insectos mucho más abundantes que en las otras, ¿vale? Aquí tenéis, fijaros, egagrópilas de gaviotas, con restos de plantas, es decir, élitros y distintos trozos de todo lo que es el exoesqueleto de algunos coleópteras, restos de bayas, en el caso de que sean animales que se alimentan de pequeños frutos del campo, gaviotas, espinas de peces, en el caso, por ejemplo, de gaviotas. Es decir, que las egagrópilas son algo bastante general dentro de las aves, y van a tener morfología y contenido muy distintos y relacionados pues según la especie y según la alimentación de estos animales, ¿vale? Esto puede ser que sea un descubrimiento, porque es verdad que mucha gente asimila directamente la idea de la egagrópila, la asimila directamente al grupo de las rapaces nocturnas, y muchos se llevan la sorpresa y decían, pues no sabía yo precisamente, y yo pensaba que eso era algo que era exclusivo de las rapaces nocturnas, ¿vale? Aquí tenéis el kit del naturalista, ¿vale? En las actividades que hicimos, en algunos talleres también, no fueron muchos con respecto a este tema, pero tenéis el kit de naturalista de huellas, señales y tal, y donde viene pues una explicación un poco de cómo hacer bueno, pues cómo sacar esos huesos, cómo sacar todo esto, para luego posteriormente con el material de bibliografía pues identificar las distintas especies a partir de los restos de las mandíbulas, cráneos, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis los restos de cómo se obtendrían una vez que se coge la egagrópila, que estáis viendo aquí, los restos de la egagrópila, y se van quitando cada uno de estos huesos, se van ordenando, se limpian, etcétera, etcétera, y posteriormente las mandíbulas, fémur, partes del cráneo, la parte superior del cráneo,
etcétera, etcétera. Aquí tenéis también las mandíbulas inferiores, los dientes y todo esto. Pues luego con esas claves, viendo la diastema, midiendo ciertas cosas, vamos viendo pues si estamos hablando de un roedor, si estamos hablando de un insectívoro, etcétera, etcétera. O aquí, por ejemplo, en esta garópila que se ve perfectamente los restos de un coleóptero, ¿vale? Aquí tenéis este aspecto de color brillante de un escarabajo, que también sería fácilmente quizá identificable. Tema de reproducción. ¿Cuándo se produce la reproducción? Principalmente entre abril y mayo, aunque evidentemente es variable. Puede ser que se adelante un poco, puede ser que se atrasen. Ninguna rapaz nocturna, y de la misma manera la lechuza hace construcción del nido ninguno, ¿vale? Usan los propios restos de su egagrópila que producen, sí, son así, y tapizan el suelo del nido con estas egagrópilas, como estáis viendo aquí de esta manera. Todos los huevos que producen, ¿vale?, que pueden ser de 4 a 7 en una única puesta, son muy elípticos, a diferencia del caso de los búhos reales. De los búhos reales me refiero a los búhos verdaderos, a los miembros de los estrígidos, que son muy redondos. En el caso de las lechuzas, en todos los titónidos, estos huevos son elípticos y son, como en el otro caso también de los búhos, blancos, ¿vale? En el otro caso, los búhos en general, todos son blancos, no tienen manchas, no tienen color, no tienen pigmentaciones, no tienen punteaduras, ni ninguna cosa de ese estilo. Generalmente incuba la hembra y una media de unos 30 días, ¿vale? Aquí tenéis algunas de las cajas nido para que veáis algunas imágenes que podéis ver por ahí. Estas cajas las podéis comprar incluso en empresas especializadas en esto, o la podéis fabricar vosotros directamente por si queréis participar en alguna cosa de estas y ayudar un poco. Aquí tenéis las distintas fases del crecimiento de estos pollos, a la derecha mucho más nuevecito, y luego ya cómo van desarrollando el plumón juvenil, y posteriormente sustituyendo todo este plumón blanco muy denso, ¿vale?, y suelto, por las plumas que luego ya conformarán toda la estructura, todo lo que es la anatomía externa en cuanto al plumaje ya de adulto. Hablamos también anteriormente de cómo la lechuza va poniendo los huevos, o en general las rapaces nocturnas van poniendo los huevos en días sucesivos, es decir, no ponen todos los huevos el mismo día. Esto lo mencionamos, es muy importante, porque cuando no se ponen los huevos el mismo día, sino que se van poniendo en intervalos de días, nos vamos a encontrar con que en una misma puesta vamos a tener ejemplares que tienen ya una serie de días y que están creciditos, y otros pues que son más chicos y que están bastante desvalidos dentro del grupo de los hermanos. Eso tiene el punto negativo de que tiene el punto negativo para el animal que se ve afectado negativamente, con el tema de lo que conocemos como el cainismo, porque en el caso de que haya, por ejemplo, escasez de alimento, o en el caso de que haya algún tipo de problema en el cual la pareja sea incapaz de sacar adelante a todas las crías, al final terminan eliminando al más pequeño o al más desvalido, ¿vale? Eso, como digo, es negativo para el animal que le toca, evidentemente, pero es algo positivo a la hora de regular el esfuerzo que la pareja, ¿vale?, es capaz de hacer para sacar adelante a las crías. Es decir, son capaces de regular un poco el esfuerzo y los requerimientos energéticos de ellos mismos en cuanto a lo que dan de invertir para sacar adelante esas crías. De manera que si no da para más y da para cuidar y sacar adelante a 3, van a sacar adelante a 3 y van a poder reajustar y no van a morir todos, etcétera, etcétera, o una mortandad mucho más elevada, ¿vale? Permite ese ajuste que os estoy diciendo. Aquí tenéis el desarrollo, por ejemplo, desde el huevo, ¿vale?, tras la incubación, con un pollo de 7 días, 10 días, 16, 23, hasta que ya a los 63 días se presenta ya con el plumaje de adulto. La importancia, bueno, esto es lo que os decía, aquí es el porqué de esta presentación. Fue elegida en el año 2018, como decía, como ave del año, según la votación popular. El objetivo del certamen cumple 30 años, lo del tema de ave del año. Todos los años se asigna, se elige un ave como ave del año. Y en ese momento, y que como digo sigue siendo igual, pues pasaba esa especie y sigue pasando un mal momento con respecto al tamaño de sus poblaciones. Es una ave protegida a nivel nacional, incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, entre en peligro vulnerable. Esto hace que esté prohibido totalmente, pues,
actuación en cuanto a darle muerte, capturarlas, perseguirlas, molestarlas, y con ello pues nos estamos refiriendo a visitar nidos, utilizar reclamos, por ejemplo, para que canten o para detectarlas. Recordad que eso está totalmente prohibido, no utilizar reclamos, ni cintas, ni nada que les moleste. Y también, como decíamos, no se pueden tener restos ni de plumas, ni de esqueletos, ni de nada de animales que estén o tengan algún tipo de régimen de protección, ¿vale? Tenerlo también en cuenta. En Canarias me puse aquí también una notita de, bueno, habita una subespecie de lechuza llamada lechuza majorera, que está catalogada a nivel nacional como vulnerable y también incluida en el libro rojo de las aves de España con la categoría de en peligro. El año de la lechuza, aliadas de la agricultura. ¿Y por qué hay menos lechuza? El otro día también volvimos a mencionarlo, porque es que esto ha sido seguido prácticamente el tema. Pero bueno, tema del comercio ilegal. ¿Sabéis lo que ocurrió, no? Con el caso de la película esta la película de Hogwarts. ¿Cómo se llama? Se me ha ido de la cabeza. Este búho Aníbal que sale con el... Es que yo, como no soy muy de esa serie de Hogwarts, si alguien se acuerda que me lo recuerde cómo se llama la película, que se me ha olvidado. Pero bueno, se hizo muy famoso el tema del búho Aníbal y todo esto porque lo llevaba el protagonista, y entonces pues... En fin, a todo el mundo le dio por comprar rapaces nocturnas, le dio por buscar lechuzas por ahí, le dio por buscar ese tipo de aves. Y entonces, pues, eso ha afectado también negativamente y se ha visto. Sea Harry Potter, exactamente. Hedwig de Harry Potter, que se me ha ido de la cabeza el nombre de Harry Potter, yo no soy muy de Harry. ¿Vale? Pues a partir en ese momento, pues eso provocó un efecto bastante de atracción con respecto a estas aves. Y la verdad que, bueno, llegó a afectar, para que veáis muchas veces como la cultura general común y todo esto, pues puede llegar a provocar daño simplemente por ese tipo de tonterías, como una película, ¿no? Sobre todo muy peligroso y muy grave con respecto a la disminución es los atropellos, las colisiones, electrocuciones, el abandono del medio rural. También date cuenta que son aves que han estado siempre y han ido siempre de la mano del hombre y de la mano de las actividades tradicionales del hombre en el campo. El tema de la agricultura intensiva, el hecho de que haya habido una transformación importante en la utilización del suelo y en cómo se gestiona todo lo que es el tema de la agricultura, que ha pasado todo a la utilización de pesticidas de manera masiva, de forma indiscriminada, etcétera, etcétera, rodenticidas, pues ha afectado y sigue afectando mucho a las poblaciones y están provocando, son parte de la disminución de estas poblaciones. La pérdida de los lugares de nidificación, el abuso de los pesticidas, que lo hemos mencionado, y luego pues puse también aquí arriba, yo añadí algo relacionado con la caza. Sabemos también los ejemplares que entran muchas veces tiroteados en época de caza. El tema de la captura ilegal de ejemplares, porque son aves nidífugas, que también lo mencionamos el otro día. Son aves que saltan del nido pronto y rápido empiezan a churretear en los lugares donde han nacido, y pues la gente muchas veces, esto para generar para todas las rapaces nocturnas, termina por cogerlo porque piensa que al animal le pasa alguna cosa, que ha sido abandonado por sus padres o lo que sea, y terminan llevándolo solo a su casa, con la consiguiente tragedia que provoca eso, ¿vale? Y luego pues el comercio ilegal, que bueno, sigue existiendo, son animales protegidos. Aquellas personas que tienen rapaces nocturnas en casa y todo esto tienen documentación, deben de tener su documentación en regla y deben de ser pues animales que han sido criados, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunos vídeos. Nuestra lechuza común, vamos a ponerla por aquí porque, bueno, porque terminemos viendo un poco también cómo es el aspecto del animal. Está bastante bien, por lo menos un poco en movimiento, ¿no? Aunque sea en el porte, el cómo se mueve. Está bastante tranquila aquí. De esta. Bueno, y aquí está, bueno, fijaros que esto era para el colegio también, una charla para el colegio de Félix Rebello de Toro aquí en Málaga, que se dio ahí en el salón de actos, todo esto para los niños, etcétera, etcétera. Y bueno, esto era un poco hacer el seguimiento, ¿vale? Lo que se hizo en su momento como parte de las actividades que hicimos en esta fecha, ¿vale? Vamos a un poquito para atrás, y si no, pues dejamos alguna imagen por aquí mientras. Pero bueno, vamos a ir terminando ya, nos vamos a subir para tomar algo, a ver si cenamos. Y nada, gracias a todo el mundo que ha estado por aquí pendiente, y hoy ha habido alguna persona que sea también, hay nuevos seguidores por aquí por el canal,
Y ha entrado también Laura, etcétera, etcétera. Así que nada, a ver si nos vemos en otro momento y hablamos de otro tema que sea interesante, ¿vale? Le dejaremos un descansillo ahora a la rapaces nocturnas y nos pasaremos de nuevo a otro tipo de fauna, ¿vale? Pues nada, señores, vamos cortando por aquí y nos vemos en breve. Muy bien, buenas noches.